A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. En estos días se está discutiendo un tema enormemente importante que interesa a la economía ecuatoriana, interesa por los efectos que se pueden dar en la balanza de pago del Ecuador, interesa por la mayor demanda de dólares en el país, etcétera. Y por ese motivo y por esas razones hemos creído conveniente tocar un tema que tiene que ver con el sector petrolero. Vamos a tratar el tema de producción, algunas aspiraciones del gobierno en esta materia para aumentar la producción, etcétera. Y un tema, pues, como ya decía, que se está discutiendo intensamente en el Ecuador, que es qué se hace con la refinería de Esmeraldas, ¿sí? El asesor presidencial Cuesta ha indicado hace algunos días que sencillamente hay que cerrar la refinería. Frente a eso, el ministro de Petróleo, que es el rector de la política petrolera y energética en nombre del señor presidente, el señor Pérez, tiene una idea radicalmente diferente, que es llevar a cabo una concesión. Sobre ese tema vamos a comenzar para luego ir sobre otros temas en materia petrolera. Y para ese propósito hemos invitado al doctor Luis Calero, que entiende y está muy familiarizado con respecto al sector petrolero y en este tema específico. Lucho, gracias por estar con nosotros en este programa. Cuéntame, ¿a qué se debe estas diferencias de opinión que hay entre dos altos funcionarios del gobierno? Yo digo, pues, debería un gobierno evitar salir a luz pública con opiniones diferentes de ese tipo. Y el presidente debería poner orden en eso. Pero en todo caso, pues, ha salido en forma pública, pues, este tema que no es conveniente, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿a qué se debe este tema de cerramos la refinería de Esmeralda y sencillamente, como somos incompetentes, ineficientes para administrar adecuadamente la refinería, ¿verdad? Sencillamente contratemos a alguien que nos dé administrando la refinería para que haga un mejor trabajo. Cuéntanos sobre ese tópico. ¿Cuál es tu opinión? Bien, César, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es un placer para mí conversar contigo. Mira, a ratos como que pudiésemos pensar que se trata de una estrategia y de esta, he leído recién en redes, una estrategia comercial del efecto ancla, que nos anuncian por un lado la posibilidad de cerrar la refinería de Esmeraldas y entonces hay una reacción, las fuerzas vivas, distintos sectores, prefecta, la alcaldesa y los trabajadores y yo creo que el conjunto de la sociedad reacciona y dice, no, ¿cómo van a cerrar la refinería de Esmeraldas? ¿Tú crees que es una estrategia para ir es posible, para ir a la concesión, para ir a la concesión? Ya. Voto esa primera información porque estoy consciente que la gente se va a oponer para decirles entonces vamos a este otro. Es una posibilidad, César. Es una especulación en todo caso. Porque caso contrario, si dos funcionarios públicos salen y de alto nivel, ambos con el nivel ministerial, salen a discrepar públicamente, en otros tiempos los dos estaban afuera. Así es. Simple y llano. Con un presidente diferente, los dos iban a su casa.
Así de simple. O si el consejero es desautorizado por el ministro del sector, en otros tiempos el consejero ya habría puesto la renuncia hace fechas. Ajá. Pero los dos ciudadanos siguen campantes en el gobierno. Ya. Y entonces eso da lugar aplicamos, a ¿no es cierto? sospechar. Pero claro, los adagios populares y dicen que en política duda y acertarás. Ya. Y entonces surge esta duda. Y la duda surge más por la inconsistencia de la propuesta de cerrar la refinería de Esmeraldas. Ya. No tiene consistencia alguna desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social. Ya. Mira, primero digámosle, recordemos a nuestros amigos televidentes, la refinería de Esmeraldas tiene 42 años, Ajá. ¿no es cierto?, desde que se inauguró. En la época de Guillermo Rodríguez Lara. 42 años. La refinería ha procesado en los 40 años 1.026 millones de barriles de petróleo. Ya. Eso significa 53.172 millones de galones de derivados de petróleo, que no es poca cosa. No, es una cantidad importante, sí. Tiene 42 años de vida la refinería. Y para algunos es ya una refinería vieja, y yo diría que no. Si solo comparamos con la refinería de Anglo en La Libertad, tiene más de 80 años y sigue funcionando. Sí. Bien. Sí. Entonces yo digo que la refinería, y este dato nos va a servir para posteriori, la refinería de Esmeraldas todavía puede funcionar tranquilamente sus 30 años más. Ya. Y entonces yo he calculado que con la tasa actual de refinación que tiene, los 110.000 barriles nominales, del 2020 al 2050 podría tranquilamente procesar otros 1.200 millones de barriles de petróleo, es decir, unos 50.000 millones adicionales de derivados. Ya. Y si nosotros asumimos, y de una vez voy a soltarle, si nosotros asumimos un margen de refinación de $5 por barril, de $5 por barril, es decir, una ganancia de $5 por barril, en los 1.200 millones, nosotros tendríamos tranquilamente una utilidad de $6.000 millones. Claro. Sí, ese sería como negocio en marcha. Ya. Y ese sería una especie de lucro cesante que debería ser considerado a la hora de tomar la decisión de cerrar la refinería. Más el costo de los activos fijos. Claro. Que con la corrupción incluida se invirtieron 2.300 millones de dólares en el gobierno anterior en la sustitución de unas partes fundamentales de la planta. Sí. Entonces esa planta tiene un costo de algunos miles de millones de dólares. Claro. Ahora, Lucho, fíjate, hasta yo recuerdo, cuando en la época de la dictadura militar, Guillermo Rodríguez Lara, se construyó la refinería, tuvo una capacidad de procesamiento. 10 años después se aumentó esa capacidad y prácticamente casi 10 años posteriores se aumentó a la capacidad actual. ¿Cuál es la capacidad actual que tiene, que no está siendo aprovechada al máximo? La capacidad nominal son 110.000 barriles. Barriles diarios. Sí, de lo que yo tengo entendido, este rato está operativa en un 90%. ¿Ya? O sea, con un 90% de eficiencia. Me han dicho que con algunos ajustes pequeños puede llegar a su capacidad. Más el problema que se aduce no es realmente ese. El problema que se aduce es la calidad de los combustibles que produce. Entonces, al tratarse de una refinería de mediana conversión, por un lado, y por otro lado, una refinería que tiene como dieta, como materia prima para procesar un crudo, que son unas mezclas que están en alrededor de 23 grados API. Pero ahí, Lucho, te interrumpo. Esa refinería fue diseñada para que funcione con un tipo de crudo diferente al que se está procesando. Y ese es parte del problema. Es parte del problema. Vamos, pero es un conjunto de problemas, de situaciones. Esa refinería fue diseñada para que se procese un crudo entre 27 y 28 grados API. Que producíamos en ese entonces. Que teníamos en ese entonces en producción, Y a un mayor grado API, vos tienes un menor porcentaje de azufre
en el crudo. Consecuentemente, los combustibles son más limpios. Y hay un mayor rendimiento. Existe. Definitivamente en el procesamiento existe un mayor rendimiento. Este momento nosotros estamos... Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el año 2003 entró en funcionamiento el famoso OCP, que era para transportar crudos pesados. Entonces ahí se produjeron unas mezclas, ¿sí? Porque comenzaron a producir los campos que con una producción represada, especialmente las compañías privadas tenían represada su producción. Claro. Entonces, el gobierno de turno estableció como solución mezclar los crudos. Se bajó la calidad del crudo que iba a la refinería de Esmeraldas. Consecuentemente, eso acarreó algunos problemas con la calidad fundamentalmente de los derivados del petróleo. Pero bien, entonces mira, hay soluciones de esa naturaleza. Muchos dicen retornemos a un sistema batch para transportar por batch crudo de 27, 28 grados API. Vamos, crudo, ese lo refinamos. Ese lo refinamos y el crudo pesado lo exportamos. Eso tiene su incidencia económica. Porque si exportamos crudo pesado exclusivamente, como crudo napo, un ingreso menor, entonces vamos a tener una diferencia. A veces la diferencia está en $4, $3, a veces ha llegado a $5 entre el crudo napo y el crudo oriente. Entonces todo eso tiene que tomarse en cuenta para la decisión, porque aquí es una decisión también de carácter económica. No es solo una decisión que tiene que ver con únicamente la parte ambiental, la parte social. Claro, ahora fíjate, Lucho, ahí, ¿no? Digo lo siguiente. El asesor ha dicho, y eso lo repite la señora prefecta provincial y otras personas en Esmeralda, que se está envenenando a la población. Y es grave, pues, esa expresión, ¿no? Y por eso es que desde la prefectura se dice, bueno, si nos están envenenando, es el Estado. Por lo tanto, vamos a tener que demandar al Estado cada esmeraldeño para que nos paguen $1 millón cada uno, pues, ¿no? Esa es la argumentación que da la prefecta. Pero fíjate, suponiendo, yo aspiro como ciudadano economista, y creo que también tú compartes la opinión, que no se vayan por el cierre, ¿no? Ahora, asume tú, solamente por asumir, que el presidente decidiera en esta diferencia de opinión entre los dos altos funcionarios, que no se justifican, pero asumiendo que diga, se cierra la refinería. ¿Cuáles son los efectos que se producen ese momento? Que como economista digo rápidamente, la balanza de pago, nuevamente, dólares que no entran o que van a salir más del Ecuador, etcétera. ¿Qué ves tú ahí? A ver, habría muchos efectos. Y graves. El primer efecto de carácter legal es que podría convertirse o constituirse en un peculado. Un peculado. Y lo digo con las letras completas y claramente. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Podría convertirse en un peculado la decisión de cerrar la refinería de Esmeraldas. ¿Por qué? Hace un momento yo te decía un negocio en marcha que en los próximos 30 años podría generar $6,000 millones de dólares. Y si solamente tú le das el 50% de lo que decía el gobierno anterior como valor de los activos, ellos decían 8,000 millones, digamos que 4,000 millones y 6,000 millones, estamos hablando de un negocio en marcha de 10,000 millones de dólares que tú estarías botando al traste de la basura. 10,000 millones, ¿para qué? Para dar la oportunidad que un privado venga a instalar una refinería y a lucrar de eso. Porque un privado de aquí, de la China o de la Cochinchina, instala un negocio para lucrar. De acuerdo, sí. Ese es el objetivo. Sí, ¿no es cierto? Ganar dinero. Ganar dinero, y es esto. Entonces, el peculado consiste precisamente en tomar una decisión en perjuicio del interés nacional para beneficiar a un tercero. Entonces yo digo, lo primero, jurídicamente podría configurarse un peculado. Primero, vamos a lo económico. Lo económico significaría, mi estimado César, y voy a ponerle no solo con el caso de la refinería de Esmeraldas, porque habría que mantener lógica en el tratamiento del problema. Si los derivados que produce la refinería de Esmeraldas son tan altamente contaminantes, envenenan de tal manera a la población, peor lo serían los de la refinería de La Libertad, o igual serían las de Shushufindi. Es decir, que bajo esa lógica habría que cerrar las tres refinerías. Y entonces nosotros tendríamos que no existiría producción nacional de derivados y habría que importar todo. El 100%. El 100%. Sí. Mira, la demanda fue de 94 millones
la demanda de derivados en el año en el 2018, 94 millones en el año de derivados de petróleo. La demanda. Sí, la demanda en galones. 94 millones. Si todo eso nosotros importásemos, porque ya cerramos las 3 refinerías, necesitaríamos 7.500 millones de dólares. A más de $70 está a $80 está el barril de derivados. Promedio. ¿Y un barril tiene cuántos galones? 42 galones. Vamos. Precio de venta interna. Promedio $48 por barril. Lo que significa que recuperaríamos 4.500 millones de venta interna. Y la diferencia. Pero gastamos 7.500 millones. Nos queda una diferencia de 3.000 millones de dólares. Subsidio. Que sería un subsidio. El monto del subsidio actual, si se cierra, sencillamente crece espectacularmente. ¿Y cómo va a financiar el gobierno que está financieramente quebrado? No es cierto, sería otro problema gravísimo. Claro. Y date cuenta tú. Dicen que en 5 años sería un tiempo récord para que comience a funcionar la nueva refinería. Pero la nueva lo vamos a tratar Pero espérate, pues serían 5 años, ¿no es cierto?, que tendríamos que aportar subsidio de 3.000 millones del gobierno, lo que significaría en el periodo de 15.000 millones de dólares. Y no hay plata. No hay plata. Yo he hecho solamente para hacer una comparación. Mira, en el presupuesto del 2019, el presupuesto de educación es 3.100 millones. El equivalente del subsidio que se pretendería con esa medida. Claro. Sí, entonces por ese lado te resulta que es ilógico, contraproducente, inoportuno el cierre de la refinería. Ahora, fíjate, aquí te introduzco una preguntita, aunque sea indiscreta. Yo digo, y voy a tener que ver si le pongo una información al señor ministro de Economía y Finanzas. El ministro de Economía y Finanzas debería estar integrado a esta decisión, porque las cifras que tú das, que son ciertas, ¿verdad? Si se cierra, el golpe es para todo el gobierno, para el país, etcétera. Pero quien maneja las finanzas públicas, Lucho, es el ministro de Finanzas, Martínez. Así es. Y él debería estar tan preocupado como el ministro de Petróleo por la sugerencia del asesor presidencial. Así es. Sí, pues. Y no solo él. Debería estar preocupado medio gabinete. Porque ¿qué sucedería, mi estimado César? Que esos 3.000 millones, ¿no es cierto?, van a ser destinados al subsidio, pero habría que restar en otros sectores. Hay que restar a educación, a salud, etc. Y entonces el efecto que quisiera haberse obtenido, que se pretendía obtener, ¿no es cierto?, por ejemplo, de mejorar la calidad del ambiente, se empeoraría, porque todo lo que significa infraestructura sanitaria, alcantarillado, agua potable, etcétera, se verían reducidos o minimizados, porque el fisco está necesitando plata para subsidiar si hoy los no hay combustibles. Plata, peor. Con esto será peor. Y los efectos. Y endeudarse en el exterior para financiar eso sería una verdadera torpeza. Así de simple. Sí, entonces yo te decía, no tiene ningún sustento esta medida, y entonces a uno le mueve a pensar la otra opción, ¿no es cierto?, del efecto ancla. Si nos lanzaron este anzuelo por acá, y el tema es la concesión que también podríamos entrar a conversar sobre eso. Fíjate, yo creo que el gobierno y el presidente, tengo la sensación de que va a tomar la decisión de decir: asesor mío, te agradezco por tus consejos, no creo que tengas razón, así que me voy por el lado de la opinión del señor ministro Pérez. Es decir, busquemos a través de los procedimientos adecuados una concesión. Sobre eso, en la concesión, cuéntame qué requisitos hay que tomar o hay que prever para tener un proceso totalmente transparente. Por ahí sale la noticia de que hay una empresa mexicana que parece que no tiene mucha buena fama, de que está dispuesta a venir para hacer otro tipo de inversiones. Pero desde el punto de vista de la concesión, ¿qué procedimiento debe seguirse por parte del gobierno y del ministerio correspondiente para que haya total transparencia?
Porque como tú dices, aquí tenemos un activo importantísimo, porque es la refinería, con todos sus elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo le entrego a alguien? ¿Qué pasos debo dar? Etcétera, etcétera. Coméntanos sobre eso. A ver, mira, respecto de la primera parte, es totalmente factible que un privado, nacional o extranjero, pueda solicitar autorización al presidente de la República para instalar una refinería. Una nueva refinería. Una nueva refinería. De acuerdo. Que no tiene nada que ver con que esto no de acá. tiene nada que ver con compromisos del Estado de darle, de proveerle de crudo o de comprarle los derivados. Simple y llanamente instala una refinería. Ese es su problema. Trae crudo de afuera y exporta los derivados. Y nosotros podríamos, si nos conviene, venderle crudo, comprarle derivados, etc. Pero sin ningún compromiso. Así es. Eso prevé la ley de hidrocarburos. Ya. Y habría que entonces someterle a un test de constitucionalidad para que pudiésemos determinar si efectivamente, en función de lo que establece la Constitución, el presidente de la República le puede autorizar. Pero tú crees que... O sea, hay la excepción, la salvedad hay una excepción de delegar a la iniciativa privada eso es la constitucional. gestión. Eso dice la Constitución. Ya. ¿No es cierto? En casos excepcionales. Exacto, de acuerdo. Entonces, los casos excepcionales, ¿cuáles son? Ya. Y entonces tú dices imposibilidad económica, es un asunto, y el otro es la carencia de elementos tecnológicos, no disponer de tecnología, a pesar de que yo digo que si dispones de dinero, dispones de tecnología, porque la tecnología está disponible en el mundo para que la compres, es una mercancía más, así de simple, ¿no es cierto? Pero bien, entonces viene el debate al tema de si se concesiona la totalidad de la operación de la refinería de Esmeraldas, o lo que hemos sugerido desde hace algún momento, de que existen mecanismos, e inclusive nuestra legislación, César, desde el año 2004, se expidió una reforma al reglamento de contrataciones de Petroecuador y se estableció el mecanismo o la figura de prestación de servicios específicos con financiamiento. Solo que los distintos gobiernos, especialmente en la época del señor Correa, se utilizó para la exploración, y explotación de petróleo, lo distorsionaron. Pero, si uno lee cuidadosamente el reglamento, se percata de que es para todas las fases de la industria. Y las condiciones eran más o menos las que tenemos en este momento, en el sentido de que el fisco, la empresa estatal, no disponía de recursos económicos para poder ejecutar determinadas obras necesarias. Entonces, se diseñó ese mecanismo y se estableció la posibilidad de unos servicios específicos con financiamiento, pero con financiamiento no significaba que le financien el déficit fiscal, pues no, como hizo el señor Correa. No. Aquí era que le daban al fío, digamos en términos populares, se le hacía la obra, se ejecutaba la obra a crédito y se pagaba con los ingresos que generaba la nueva obra o los ahorros que generaba el proyecto. Por ejemplo, y ahí se discutía siempre una optimización de la refinería de Esmeraldas, se hablaba, generaría ahorros. Entonces, con esos ahorros se podría pagar la obra que se realizase. Entonces, hay la posibilidad de que empresas especializadas puedan realizar este tipo de servicios específicos a Petroecuador. Por ejemplo, instalar un upgrader o una planta para mejorar los derivados, la calidad de los derivados. ¿Sí? Mejorarían la calidad de los derivados. Entonces, esta empresa cobraría una tasa por ese servicio, por cada barril, que tiene la obligación de pagarle Petroecuador. Ahora, ¿de dónde saldrían los recursos para pagar eso? Dejaríamos de importar diésel a precios internacionales. ¿Sí? Y con esa ganancia que obtendríamos, pagaríamos la tasa de servicios para esta empresa por yo no sé qué tiempo, depende del monto de la inversión que vaya a realizarse. Es decir, viene una empresa, presta un servicio
instala una nueva unidad de procesamiento, no ha habido necesidad de parar ni de entregar a terceros la planta como tal, que puede ser optimizada, sí señor, puede ser optimizada, perfecto, contrate servicios para optimizar, contrate una empresa que digo, en esta parte del proceso debe optimizarse, puede optimizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede hacerse con servicios específicos, con financiamiento. Pero Lucho, hoy por hoy el gobierno está estudiando solamente dos cosas: o cierro o doy en concesión. No tienen otra opción, en este momento no están analizando otra cosa, y entiendo que el tiempo corre y van a tomar la decisión. Si el gobierno se concentra en las dos únicas cosas, lo lógico, lo más sensato del punto de vista que tú decías, el primero jurídico, etcétera, etcétera, y luego el económico va por la concesión, ¿verdad?, de la refinería, y en el procedimiento tiene que ser una selección adecuada. Así es. Transparente, para que no haya duda de ninguna naturaleza, porque cuando se trata de unos activos tan importantes del Estado, todo el mundo estará chequeando el procedimiento, porque dirán, pues, oiga, ¿a quién se la van a dar? ¿Se van a dar a dedo o no a dedo? ¿O va a ser, digamos, un concurso o una licitación media manoseada como el gobierno anterior? Yo no creo que este gobierno se atreva a hacer esas cosas, ¿verdad? Pero entonces yo digo, lo más conveniente es la concesión dentro de las dos alternativas, independientemente que el día de mañana se le ocurre a alguien acoger la sugerencia que tú das para analizar una tercera alternativa, pues Lucho, ¿no? Claro, César, yo no caigo en la trampa. Yo no caigo en la trampa. Para mí no son las dos alternativas. Para mí hay una tercera. Porque se está discutiendo el gobierno. Pero fíjate, ya para terminar, Lucho, la nueva refinería, cuéntame sobre la nueva. Es necesario por toda una serie de razones que tienen que ver con la capacidad actual de la actual refinería de las tres que tú has mencionado, y luego porque la demanda va creciendo y llega un momento dado en que habrá que importar pues derivados en su totalidad porque ya no da más. César, a ver, la necesidad coyuntural no puede significar necesariamente el interés nacional en el largo plazo. Es posible que coyunturalmente se requeriría una nueva refinería, pero la tendencia mundial para el consumo de combustibles, ¿no es cierto?, dice todo lo contrario. Y existiendo como existen, y bajo el esquema que estoy proponiendo yo, de añadir unidades modulares para incrementar la capacidad, por ejemplo, de Esmeraldas hasta 60,000 barriles, Shushufindi de igual manera, Libertad de igual manera. Si tú puedes incorporar 100, 120,000 barriles diarios de procesamiento en las unidades de refinación que ya existen, no le veo la necesidad y la urgencia de una nueva refinería. Y en el esquema que estoy proponiendo tampoco es que el Estado invierte $0.5, César. Es de la empresa privada la que viene e invierte y se le paga con una tasa de refinación. Sí, señor. Estimados amigos, hemos visto en estos comentarios varios temas, ¿no? Uno que tiene que ver, suponiendo que hubieran solamente dos opciones, que es cerrar la refinería en Esmeralda o darla en un convenio de concesión a sectores privados internacionales, suponiendo que sean las dos únicas opciones, solamente por suponer, lo más razonable, lo más sensato desde el punto de vista económico y financiero es la concesión. Pero hay una tercera sugerencia que nos ha dado aquí el abogado Calero, que sería bueno que el gobierno la recoja, la analice y tome la decisión. Definitivamente, el cierre de la refinería de Esmeralda no es conveniente y el ministro de Economía y Finanzas debería ser integrado o integrarse él por los efectos fiscales que puede tener esa alternativa del cierre. El déficit fiscal crecería en esa alternativa y no se cumplirían las metas del programa que está financiado por el Fondo Monetario Internacional. Amigos y amigas, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y espero estar con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29, UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.